para conversar sobre un tema que últimamente, en los últimos tiempos, ¿no?, nos ha ocupado a todos los peruanos. ¿Por qué parece ser cada vez más frecuente el plagio en tesis y en otros trabajos académicos? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué impulsa a funcionarios públicos de distinto nivel a falsificar documentos, falsificar títulos, buscar plagiar tesis, ¿no?, monografías y elementos que finalmente deberían tener una contribución académica a la academia, valga la redundancia? Roberto, muchas gracias por estar con nosotros en Al Vuelo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, más bien. Es un tema sobre el cual me gustaría de repente aportar, comentar un poco, quizás desde una perspectiva más allá de lo enteramente legal, que es como habitualmente se plantea, y yendo un poco ya a la pregunta que has formulado, pienso que es bueno pensar el citado, es bueno pensar las maneras en las que se entiende la producción y la transmisión del conocimiento desde una perspectiva cultural. Y cuando pienso en una perspectiva cultural, pienso un poco en las formas en las que, por ejemplo, en las escuelas, en la escolaridad básica, se comienza a ir introduciendo a los estudiantes en cómo se cita o cómo se transmite el conocimiento. Son espacios en los que muchas veces, lejos de pensar en el reconocimiento del aporte intelectual, lejos de pensar en el valor que tiene el citado, la citación, el referenciado en general, se piensa más en un copiar y pegar, ¿no? Un copiar y pegar que es una práctica muy, muy extendida y que claramente pues luego se comienza a trasladar a otros espacios más allá de la escuela, ¿no? Entonces, cuando vemos estos casos, creo que las preguntas son múltiples, las preguntas son bastante, o deberían ser bastante estructurales, ¿no? Pensar un poco en cómo nos hemos ido socializando con el lenguaje, cómo nos hemos ido socializando con la correspondiente citación de las fuentes, ¿no? Lo pienso más por ese lado. Claro, porque además, digamos, quienes hemos hecho trabajos de investigación, quienes hemos dedicado buena parte de nuestro tiempo a la investigación, al estudio, a hacer tesis, es un trabajo que verdaderamente resulta apasionante. La tesis no debería ser una tortura, una carga, una imposición. Uno hace una tesis porque realmente le nace hacerla y porque hay un legítimo interés y curiosidad académica, investigativa, para finalmente realizar ese trabajo. Yo, por ejemplo, estoy orgulloso de mis tesis y las mostraría todas las veces que sea posible porque precisamente considero que el trabajo que ha hecho aporta en algo, aunque sea un granito de arena, al área en donde yo me desempeño laboralmente. Claro, la investigación parte de una necesidad de cuestionamiento, pero también de una curiosidad de conocimiento. Se trata justamente de pensar en una manera en la que nosotros, a partir de una revisión bibliográfica, a partir de una exploración de lo que se ha dicho sobre algo, pueda yo generar opiniones personales, pueda yo generar ideas propias, que es un poco lo que uno hace en un trabajo de investigación como los que bien mencionas, ¿no? El trabajo a veces es complicado, pero bueno, a fin de cuentas es parte del proceso, ¿no? O sea, a veces lo que puede a veces estar ocurriendo es que ese trabajo, esa tarea de decir cosas nuevas a la luz de lo que ya se ha dicho, no siempre es un trabajo sencillo, pero por eso también hay un acompañamiento, ¿no? O sea, hacer una investigación nunca es un trabajo enteramente individual, ¿no? Siempre hay un asesoramiento, hay un acompañamiento. Ahora también, afortunadamente, facilitado por una serie de programas que ayudan un poco a alertar acerca de estos casos, como es el Turnitin, que es el quizás más conocido, ¿no? Y hay una falta de valores, no sé si me dará usted de la razón, Roberto, en este tema, porque, digamos, alguien que de arranque decide plagiar, porque hay que llamar las cosas como son, está siendo deshonesto consigo mismo, para empezar, y luego siendo deshonesto con, finalmente, su trabajo. Interesante lo que comentas acerca de los valores. Creo que parte mucho de cómo, de nuevo, hemos entendido esta producción. Y claro, cuando nunca se nos ha advertido, por ejemplo,
el respeto, la valoración por el aporte intelectual de los trabajos que nos anteceden, difícilmente lo vamos a ver, difícilmente vamos a poder reconocer que si yo evoco un trabajo, una propuesta conceptual de un autor que ha discutido sobre un tema, si yo no reconozco que tengo que citar esa voz para yo poder sostener mi investigación, difícilmente mientras avancemos vamos a poder advertir esto. Y claro, también en ese punto, hablando de este tema de valores, habría que también reconocer gradualmente cómo se producen estas faltas, ¿no? Porque una cosa es un estudiante de primer año de universidad, un estudiante de escuela que recién se está familiarizando con esto, y otra cosa es ya alguien que sustenta pues una maestría o sustenta un doctorado, ¿no? Que se entiende que tiene este recorrido mucho más extenso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y hago referencia directa al caso del presidente del Parlamento que precisamente en esta tesis doctoral que él presenta tiene un 67% de material plagiado. Y claro, ¿qué es lo que dice el señor Soto en su defensa en un comunicado que lanza a través de las redes sociales? En el 2017, como no existía el Turnitin, a mí la universidad me pasó, entonces es legal. Pues ahí evidentemente hay una falta, por lo menos desde mi punto de vista, de valores personales, de no sentirse mal porque evidentemente en lo que ha hecho el señor es un plagio y por más que no haya habido Turnitin, uno sabe que ha copiado un material que no le pertenece. Muchas veces creo que se comienzan a cruzar las ideas de que algo es algo en función de las intenciones, ¿no? Y aquí creo que, como tú bien lo has señalado, hay que entender estos tipos de escenarios en función de las acciones, ¿no? Entonces, más allá de yo tuve la intención, no tuve la intención, hay acciones que tienen que ver con, por ejemplo, en estos casos, colocar comillas, colocar referencias parentéticas, señalar de múltiples maneras, porque los sistemas de citado pueden ser muy diversos y son, digamos, muy particulares de distintas disciplinas, ¿no? Pero aquí el punto es, más allá de la intención, ver un poco las consecuencias y claro, también es importante anotar algo que también se ha estado comentando mucho es todo lo que ocurre estructuralmente, ¿no? Porque ha habido también ahí, creo yo, faltas por parte de las personas que acompañan el proceso, ¿no? O sea, el hecho de que no exista un programa no significa que esto se legitime. En realidad, uno busca los mecanismos para poder, digamos, evitar ese tipo de situaciones permanentemente, longitudinalmente en el proceso, ¿no? Así es, muchas gracias Roberto por haber estado con nosotros. Ha sido Roberto Brañez, coordinador de los cursos de lenguaje e investigación de la Universidad Nacional Ruiz de Montoya. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Vuelo.